Buenas tardes, mi nombre es Fernández Miguel y junto con mis compañeras Laura Díaz y Gaby Villagrán pertenecemos al cuarto año de profesorado de biología del Instituto Avanza de la asignatura Genética Molecular. En esta oportunidad vamos a hablar sobre transmisión del material genético y sobre todo en el significado de la palabra probando o propositus, término utilizado en genética médica y en otros campos de la medicina para designar a un individuo en particular, ya sea persona o animal que se estudia. Cuando una enfermedad genética se diagnostica por primera vez en una familia determinada, el individuo diagnosticado es el probando o caso índice. Por lo tanto, el probando propositus es el primer miembro de la familia afectada por la enfermedad genética que busca atención médica para el tratamiento. En los pedigríes, el probando representa con una flecha y un cuadro para hombres o un círculo para mujeres, sombreado en consecuencia. Es importante identificar el probando para que se pueda ver la relación con otros individuos y establecer estándares. El diagnóstico de un probando aumenta el nivel de sospecha en los familiares y en algunos de ellos puede ser diagnosticado con la misma enfermedad. Por ejemplo, para determinar la enfermedad del síndrome de Stickler, cuando el desprendimiento de retina se hereda. Acá se puede observar que el probando o caso índice presenta dicha enfermedad y para verificar si algún antepasado presentaba la misma enfermedad, se tuvo que realizar un árbol genealógico y al hacerlo se evidenció que ya en un antepasado común presentaba una enfermedad de miopía y daltonismo. Hola a todos, ahora vamos a pasar a explicar el punto número 8 que dice así. Explique cómo puede usarse una comparación de concordancias de gemelos monocigóticos y disigóticos para determinar en qué medida se ve influenciada la expresión de un rasgo por genes o por factores ambientales. Los gemelos monocigóticos son aquellos gemelos idénticos, en donde un solo óvulo es fertilizado. Y los disigóticos o mellizos son aquellos en donde ocurren dos fecundaciones distintas y ellos van a tener aproximadamente el 50% de genes en común. ¿Qué son los gemelos concordantes? Son aquellos en los que un determinado carácter se expresa en ambos o no se expresa en ninguno. Por ejemplo, en la foto vemos dos niñas con el pelo rizado, por lo cual este carácter está presente en ambas y por ello hay concordancia. Para hablar de fenotipos, tenemos que tener en cuenta que el fenotipo es el genotipo más la influencia del ambiente. Si nosotros tenemos estos monocigotos, la diferencia fenotípica va a ser equivalente a la variación ambiental, ya que genotípicamente no hay variación. Mientras que en los disigóticos, las diferencias fenotípicas va a representar tanto la variación ambiental como aproximadamente la mitad de la variación genética. Para que esto quede un poco más claro, vamos a observar este cuadro y en donde tenemos la representación de los monocigóticos, los disigóticos y como carácter grupos sanguíneos y COVID. Si el valor de concordancia de monocigóticos se aproxima al 90 o al 100%, podemos decir que esto nos está indicando que hay una gran contribución genética en este carácter. Si los valores de los monocigóticos es mayor que en los disigóticos, podemos decir que hay un componente genético implicado en la determinación de este carácter. ¿Por qué? Porque los monocigóticos, como dijimos anteriormente, presentan un genotipo idéntico y los disigóticos presentan un genotipo relacionado pero no idéntico. En el caso de COVID, un virus, si hay un alto valor de concordancia, esto nos está indicando que el carácter está casi siempre inducido por un factor ambiental. Como podemos observar, es alto el valor de concordancia en ambos casos. De esta manera,
queda explicado el punto número 8 y ahora vamos a pasar a la parte práctica. Bueno, hola chicos, ahora vamos a pasar a la parte de ejercitación y vamos a ver un ejercicio que ustedes tenían en el trabajo práctico para que les sirva de ejemplo y después puedan continuar con el resto. Vamos a ver el ejercicio número 2 que dice: reconocer de cada pedigrí a qué patrón de herencia corresponde y por qué. Bueno, en el inciso número A tenemos un patrón de herencia ligado ahí holándrico. ¿Por qué decimos que es ligado ahí? Porque como podemos observar, solamente están afectados los hombres, porque los hombres son los que tienen el cromosoma Y. Por lo tanto, esta característica se va a heredar de padres a hijos y a nietos, y no se va a saltar generaciones y solamente va a ser transmitida por hombres. No puede ser transmitida nunca por mujeres, porque el hombre es el que tiene el cromosoma Y. Ahora vamos a ir al inciso B. Acá tenemos un patrón de herencia autosómico recesivo. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que cuando hablamos de recesivo es el rasgo que menos se ve. Por lo tanto, podemos ver que acá se saltea generaciones, acá no, acá sí y acá no. Ambos sexos se encuentran afectados con igual frecuencia, tanto hombres como mujeres, y la probabilidad es más alta entre matrimonios cosanguíneos, como podemos ver acá, es decir, matrimonio entre primos. Acá va a haber un hijo afectado. Y el rasgo se va a heredar cuando se hereden los dos alelos recesivos, como por ejemplo acá, se heredan los dos alelos recesivos y acá tenemos un hijo afectado. Bueno, ahora vamos a pasar al inciso C. En el inciso C tenemos un patrón de herencia ligado a X dominante. Acá podemos ver que ambos sexos están afectados, pero va a ser con más frecuencia en las mujeres, porque las mujeres tenemos de cromosoma doble X. Por lo tanto, van a tener más frecuencias las mujeres. Los varones que están afectados deben tener una madre afectada, y las mujeres que están afectadas deben tener una madre o un padre afectado. En este caso tienen una madre. Y las mujeres afectadas pasan el rasgo a la mitad de sus hijos o sus hijas. Y acá en este caso tenemos a un hijo afectado. Bueno chicos, esto es el ejemplo. Espero que haya quedado claro y cualquier cosa nos pueden volver a consultar.